Hola, soy la doctora Pilar Restrepo, médica funcional, y en esta ocasión les voy a hablar sobre ayuno intermitente que está tan de moda por estos días. Vamos a definir qué es ayuno. Ayuno es no comer, pero digamos que la modalidad que está en este momento en las redes sociales y que muchas personas lo están implementando y han tenido beneficios para la salud se llama la alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos un mínimo de 12 horas hasta 20 horas de comer. Esto quiere decir que no comemos en la noche o que no desayunamos y que por un periodo de tiempo más o menos de 8 horas, digamos que la más famosa es la 16-8, en el cual yo ayuno 16 horas y por 8 horas me alimento. Entonces puedo empezar con el almuerzo, ¿cierto? Me brinco el desayuno, llego al almuerzo y en este momento consumo alimentos que sean reales, que sean ricos en nutrientes, que tengan buena grasa, un equilibrio adecuado de proteína, carbohidratos como verduras o frutas y grasas como el aguacate, las nueces, las aceitunas, etcétera, para hacer de este ayuno no solamente que no tenga solo los beneficios de la pérdida de peso, sino que además tenga una alimentación rica en nutrientes. Y luego hago una comida en la noche y vuelve y juega. Me quedo otra vez la noche, pues obviamente el ayuno de la noche, y al otro día vuelvo a no desayunar. Entonces eso se puede hacer siempre y cuando haya ciertas características, pero vamos a hablar primero de los beneficios. El ayuno intermitente tiene múltiples beneficios para la salud, porque resulta que todas las células del cuerpo se alimentan de azúcar, necesitan glucosa como fuente de energía para funcionar. Sin embargo, todas también funcionan con algo que se llama cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen cuando quemamos grasa como fuente de energía. Entonces, necesitamos esos periodos de ayuno para que el cuerpo active ese mecanismo de quema de grasa. Normalmente, si vemos pues digamos a nuestros ancestros que eran cazadores y recolectores, ellos no comían ni 3 ni 5 veces al día porque no tenían la posibilidad ni tenían el alimento disponible, sino que caminaban por varios días y de pronto encontraban buen alimento, proteína y de pronto frutas, entonces comían en abundancia, tenían la capacidad de acumular grasa con facilidad, pero asimismo tenían también la capacidad de utilizar esa grasa como fuente de energía cuando había periodos de escasez. Entonces es precisamente volver a nuestros genes, porque hace 200.000 años los genes eran los mismos que tenemos nosotros hoy en día. Entonces no existe ninguna respuesta lógica a lo que siempre habíamos creído de que comer 5 veces al día es necesario para tener un metabolismo activo. ¿Qué sucede cuando quemamos grasa como fuente de energía? Primero hay que entender qué sucede cuando consumimos azúcar como fuente de energía. Por ejemplo, si nos tomamos un jugo de naranja, que no quiere decir que no sea saludable, pero esto es un azúcar que se absorbe muy rápido y cuando llega a la sangre produce una hormona que se llama insulina. Esta hormona se secreta, o sea, se produce en el páncreas con el fin de bajar el azúcar en la sangre y volverlo, introducirlo en las células. Cuando esto sucede, esta insulina se eleva y a veces si tenemos la predisposición genética y tenemos, digamos que células que no son muy receptivas a esa insulina tiene que subir muy alto para poder controlar los niveles de azúcar. Y resulta que cada vez que tenemos esos picos de insulina en sangre, ahí se genera una inflamación. ¿Por qué? Porque es una hormona que es proinflamatoria y que además favorece el depósito de grasa. Entonces, por eso, si queremos bajar de grasa, queremos controlar, digamos, nuestro peso, también queremos controlar la diabetes o la resistencia a la insulina, lo que debemos hacer es alimentarnos de manera que esa insulina no se produzca en grandes cantidades. Y eso sucede en los periodos de ayuno. Entonces, durante el ayuno no se produce insulina y si comemos una alimentación equilibrada cuando rompemos el ayuno, pues entonces esa insulina sí va a subir porque es necesaria, sin embargo no lo va a hacer mucho si tenemos mucho cuidado con lo que comemos después de romper el ayuno. Entonces, para que nuestro cuerpo
queme grasa como fuente de energía, se necesitan mínimo 12 horas, entre 10 a 12 horas y hasta 18, dependiendo de la adaptación que tenga nuestro cuerpo a esa quema de grasa, porque normalmente está acostumbrado a consumir azúcar como fuente de energía. Entonces hay personas que necesitan ciertas adaptaciones. Y digamos que inicialmente si empezamos a ayunar y sentimos dolor de cabeza y ansiedad, es precisamente porque el cuerpo nos está pidiendo azúcar, porque es una fuente mucho más fácil de adquirir que la grasa. Y hay una pregunta que se hacen muchas personas, y es que si este ayuno va a acabar con mi masa muscular. Pues resulta que no. Si tenemos digamos que suficiente grasa, y es más, si tenemos exceso de grasa, el cuerpo nunca va a ir al músculo para producir energía, porque es difícil de producir a partir del músculo azúcar y digamos que energía a partir del músculo. Entonces esto se produce después de más o menos 72 horas de ayuno, y eso cuando no tenemos la grasa suficiente para producir esos cuerpos cetónicos de los que hablaba, que son los que producen energía en la célula. ¿Qué beneficios entonces tiene el ayuno? Hay muchísimos estudios que comprueban que sirve tanto en la diabetes para reversarla y para prevenirla, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, la obesidad, el sobrepeso, enfermedades neurodegenerativas, digamos el Alzheimer, el Parkinson, porque el cerebro utiliza muy ávidamente los cuerpos cetónicos como fuente de energía, entonces se da mejor concentración, mejor memoria. También es importante en niños con problemas de epilepsia, pero esto pues ya tiene que ser dirigido por un médico especialista, y para bajar colesterol, triglicéridos, para disminuir el riesgo cardiovascular. En general es muy benéfico siempre y cuando se tengan digamos que ciertas normas, y yo recomendaría que si hay personas que tienen predisposiciones digamos que de salud o condiciones pues asociadas, es bueno que consulten antes de empezar un ayuno. ¿En qué condiciones no está recomendado el ayuno? Lo primero es personas con fatiga crónica. La fatiga sí puede ser recuperable con una dieta, digamos, cetogénica o con ayuno intermitente, siempre y cuando se evalúe primero por un médico para mirar la causa de la fatiga. Pero cuando esta fatiga es debida a estrés crónico, es mejor que no se tome el ayuno, a no ser que se vea pues un especialista inicialmente. Lo otro es personas que están buscando quedar en embarazo, porque el ayuno pues obviamente genera como un estado de protección del cuerpo, un mini estrés que hace que pueda inhibirse la ovulación en mujeres que estén buscando pues embarazarse. Así que eso también es importante. En niños no es recomendable el ayuno porque ellos en este momento están creciendo, a no ser también que sea dirigido. Así que en general, si son personas sanas que quieren perder peso y ya saben muy bien que no tienen problemas o de salud importantes, pues el ayuno puede estar indicado. Entonces, ¿qué comer cuando estamos ayunando? Pues como dije, ayunar es no comer, pero podemos tomar café, podemos tomar agua, y las personas que ya están muy entrenadas pueden consumir algunas cosas como la toronja o el limón, pero no es recomendable cuando apenas estamos empezando a ayunar, porque esto puede sacar del ayuno a algunas personas. Lo otro es que cuando se empieza, digamos, cuando se rompe el ayuno, es muy importante, como les dije, comer alimentos de buena calidad, que no sean procesados, y de pronto no hacer un ayuno y decir, bueno, ya lo voy a romper y entonces voy a comer todo lo que se me atraviesa, porque entonces pierdo los beneficios del ayuno como tal. Y una cosa muy importante, y esto creo que es, digamos que lo que quiero que quede en todos ustedes. Antes de ayunar, tenemos que aprender a comer. Entonces, si no sabíamos comer antes, los invito a que hagan primero una alimentación balanceada 3 veces al día. No coman entre comidas para empezar a entrenar su cuerpo a pequeños periodos de ayuno, que son 3 o 4 horas. Y en esas 3 comidas incluyan siempre proteína
grasa y carbohidratos de qué tipo, sea fruta, no en exceso, y muchísimos vegetales e incluso pues algunos carbohidratos como pues que sean, digamos, no procesados, sería lo ideal. Entonces en estas 3 comidas ya tenemos un balance de nutrientes y cuando aprendemos a comer así ya podemos empezar a desafiar nuestro cuerpo a ayunos más prolongados. Finalmente los invito para que en este periodo de cuarentena probemos el ayuno intermitente como una herramienta de bienestar y además tenemos la posibilidad de preparar nuestros propios alimentos y de aprender a balancearlos bien. Entonces siempre recuerden que el alimento también es medicina.